habíamos visto la definición de que la competencia administrativa va a ser ese conjunto de facultades y atribuciones que la ley va a otorgar a cada órgano, es decir, cada órgano va a tener bien definida su competencia. Es como lo que ustedes están viendo ahora en derecho procesal civil. Uno es el que llevan, ¿sí o no? Sí, licenciado. Vieron también en teoría del proceso las competencias, ¿verdad? La competencia por razón de grado, la competencia por razón de la materia, la competencia por razón de turno, ese tipo de competencias, ¿verdad? Ahorita creo que están viendo ustedes lo que son los poderes de la jurisdicción, ¿verdad? Notio, vocatio, judicium, coertio y executio. Creo que sí les han explicado esos 5 poderes de la jurisdicción. Sí. Muy bien. Bueno, dentro de esos poderes pues también está lo que es la competencia, ¿verdad? Ese aforismo que indica todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Así es es con relación a los órganos administrativos. Los órganos administrativos pues son creados y van a ser delimitados su marco de actuación, es decir, su marco de competencia, donde la ley va a establecer qué es lo que va a poder realizar determinado órgano administrativo. Y esto lo otorga la ley, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, pues, de la prestación de un servicio público y, pues, con eso tratar de realizar o colaborar con el fin primordial del Estado, con el elemento teleológico que es el bien común. Les enmarcaba yo a ustedes el día anterior de la clase que la competencia muchas veces, esta tiene 2 vertientes. Habíamos subrayado que establecíamos que la competencia es ese conjunto de facultades y de atribuciones. Entonces, en donde establecemos nosotros que debemos de entender qué significa facultad y qué significa atribución. Con relación a la facultad, pues, es un poder o derecho que se le otorga al órgano administrativo para que éste pueda realizar su función. Es decir, una facultad es aquella actividad discrecional que, no obstante, está la ley, pero deja un margen de acción para el órgano administrativo. ¿Quién lo dirige? Por ejemplo, en la Contraloría General de Cuentas, cuando abre un expediente de glosa, realiza la investigación a un funcionario o empleado público, encuentra un hallazgo, encuentra una situación que después se constituye como un reparo y luego este no es desvanecido, pues se puede imponer una multa en algunos casos. Por ejemplo, por el incumplimiento de las obligaciones que tienen los funcionarios empleados públicos que están establecidos en la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, pues establecemos de que se pueden emitir multas, pero dentro de esas multas, el órgano administrativo, la Contraloría, en su caso, la Contraloría General de Cuentas, pues va a poder reducir hasta en un 50% la sanción emitida. Entonces, esa es una facultad que tiene el órgano administrativo para poder establecer para poder hacer esa rebaja, ¿verdad? En ese sentido, establecemos también que las facultades para los órganos administrativos también va en una relación de la función política que tienen los mismos. Por ejemplo, la actividad de gobernar que tiene cada gobernante dentro del ejercicio constitucional, que es de cada 4 años, en donde yo les decía, por ejemplo, la clase anterior, el día miércoles, que para algunos gobernar, acuérdense que también aparte del gobierno general que ejerce el presidente de la República, pues también está el gobierno municipal que ejercen los alcaldes en conjunto con el consejo municipal, ¿verdad? Donde toman las decisiones que consideran que son las mejores
para la prestación del servicio público y realizar el bien común. Les hacía yo la locución, por ejemplo, que con el alcalde Álvaro Arzú, que en paz descanse, pues él estableció que una de las, dentro de esa facultad que tenía, pues tal vez la mejor opción para la ciudad capital, pues era construir jardines, qué sé yo, glorietas, etcétera, ¿verdad? Para un gobierno, por ejemplo, como el del Partido Patriota, pues lo que ellos indicaban que era, ellos iban a gobernar con mano dura. Para el gobierno de Álvaro Colón, pues ellos gobernaban en función, en una función de carácter social, con el programa de bolsas solidarias, donde entregaban alimentos a las personas, pues en teoría debían de ser de escasos recursos. Sin embargo, por esa poca claridad, por esa falta de control, pues efectivamente otras personas recibían esos beneficios y no los necesitaban. O incluso en este gobierno actualmente que empezó con la pandemia en el año 2020, pues el gobierno tomó la decisión dentro de esas facultades que tenía, dentro de esas facultades fue la de ayudar a las personas porque nadie generaba, nadie trabajaba, se podían suspender los contratos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que el gobierno consideró por medio del organismo legislativo fue un bono de 3,000 quetzales para las personas necesitadas, ¿sí o no? En donde se les daban 1,000 quetzales, se les dieron 1,000 quetzales por cada mes, ¿verdad? Entonces, esa es una facultad, es algo que el órgano administrativo puede hacer o no hacer. Contrario a la facultad, pues tenemos la obligación. Las atribuciones, que su equivalente o su sinónimo es que estas sí son obligaciones que el órgano administrativo no puede dejar de realizar, es decir, no puede dejar de cumplir. ¿Alguien que trabaje en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? O por lo menos que tenga una idea. A veces en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social lo que sucede es de que indican de que no hay medicamentos o que no pueden atender a una persona. Entonces lo que se tiene que hacer, esa es una obligación que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que debe cumplir y velar por la salud de las personas que contribuyen con dicho instituto. Entonces, lo que pasa ahí es cuando se plantea una acción de amparo, pues es que se conmina o se obliga a esa autoridad denunciada a que otorgue los medicamentos necesarios. Es decir, esas obligaciones que la ley establece, esas atribuciones, no las puede dejar de realizar el órgano administrativo porque incurre en responsabilidad. Entonces, eso también equivale a lo que es la función administrativa, toda vez de que ya está todo ese andamiaje, toda esa... ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, gracias. Gracias. Está todo ese cuerpo, es que Maxito está ya molestando otra vez, está todo ese cuerpo normativo que vamos a ver ya más adelante, que establece, por ejemplo, la función administrativa. Por ejemplo, vamos con el artículo 35 del Código Municipal. ¿Tienen su Código Municipal ahí, por favor? En el artículo 35 de su Código Municipal establece, son atribuciones del Consejo Municipal la iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales. ¿Qué significa esto? Significa que la municipalidad en su momento pues va a tener que decidir sobre cualquier cuestión que se le plantee y va a emitir una resolución o un acto administrativo, y esa función no puede dejar de cumplirla porque como les he explicado, pues ya se incurre en algún tipo de
responsabilidad. También, por ejemplo, el ordenamiento territorial y control urbanismo de la circunscripción municipal, entre otras. Por favor, micrófono. Ross. Diego Edgar, por favor, tu micrófono. Gracias. También hablábamos de que el hecho de que una norma establezca ciertos conceptos no significan que estos sean los correctos. Hablábamos, por ejemplo, del artículo 183 de nuestra Constitución Política de la República, en donde ahora nos vamos al artículo 183, por favor. En donde le había pedido yo a una compañerita, me leyó el epígrafe, lo que dice el artículo 183, que establece, que indica funciones del presidente de la República. Si bien es cierto, la ley del organismo judicial u otras leyes ordinarias establecen que los epígrafes solamente son de carácter ilustrativo, no tienen ningún valor legal ni interpretativo, pues lo cierto es de que nos orientan. Pero ya cuando se redacta el artículo establece, son funciones del presidente de la República, y eso pues está mal, ¿verdad? Eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto porque lo que está determinando ese artículo 183 son las competencias, es decir, el marco jurídico dentro de los cuales el presidente de la República puede actuar. Porque, por ejemplo, en primer lugar tenemos en el inciso A, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público. Entonces, por favor, en su Constitución Política de la República, ustedes me consignan, ¿tienen su artículo 183 ahí a la mano? Sí. Entonces, ahí le tachan el término funciones y le consignan competencias, ¿verdad? O atribuciones. ¿Estamos? Competencias. Perdónale, ¿cómo dijo? Perdone. Competencias, no tenga pena. Competencias. Bueno. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. No sé si les cambió la diapositiva. Esa era la que les quería preguntar. Fíjense. Yali, que estamos en competencia. Muy bien. Luego venimos a verificar cuáles son las características de la competencia para tratar de entender del por qué la importancia del marco de las competencias de los órganos administrativos. Vuelvo a hacer la acotación, estas son solamente enunciativas y no son limitativas. Usted en algunos textos de carácter de derecho administrativo, ya sea por derecho comparado o por autores nacionales, pues puede encontrar otras características. Yo les explico las que considero son las más importantes. Entonces, en ese sentido, la competencia administrativa solo puede ser otorgada por la ley. ¿Por qué? Volvamos otra vez allá a las clases de Estado, en donde encontrábamos en la monarquía que el rey era quien emitía leyes, era quien administraba, ejercía la función ejecutiva y era quien juzgaba. Entonces, cuando nosotros como administrados decidimos ceder parte de nuestras libertades a cambio de garantías al Estado, establecemos las reglas de qué es lo que puede hacer cada órgano administrativo, y ese órgano administrativo va a hacer únicamente lo que la ley establece, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
volvemos a lo que habíamos indicado, que contrario a los particulares que están regidos por el artículo 5 de la Constitución, nosotros, los funcionarios o empleados públicos están supeditados a lo que establece la ley. Eso está contemplado en el artículo 153 de la Constitución Política de la República y 154 de la propia Constitución. Entonces, esta característica está fundamentada en la Constitución Política de la República en esos artículos, ya que el artículo, por ejemplo, 153 establece: el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. El término todo o todas es un término de carácter universal, y en este caso en nuestra Constitución Política de la República pues es un texto de carácter universal afirmativo, al establecer que todas las personas el imperio, es decir, vamos a estar nosotros supeditados a lo que establece todo ese andamiaje, todo ese sistema normativo que tiene la República de Guatemala, y debemos nosotros de obedecer la ley, y solo vamos a poder, en el caso de los funcionarios públicos, hacer lo que la ley establece, y en caso de los administrados, pues nosotros vamos a poder hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Segunda característica, la competencia administrativa no se puede ceder. Esto significa pues de que el órgano administrativo no puede trasladar su competencia a otro órgano administrativo. Por ejemplo, que el Ministerio de Salud encargue esa competencia de garantizar ese bien, esa garantía constitucional de la salud, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo. No puede ceder ningún órgano su competencia, porque ahí se estaría incurriendo en responsabilidad. Sin embargo, la norma es flexible en el caso de Guatemala, toda vez de que la competencia administrativa únicamente va a poder ser cedida cuando lo establezca la ley, ¿verdad?, por medio de lo que es la avocación y la delegación. Por favor, ¿alguien me puede leer el artículo 154, último párrafo? Lo leo, Lick. ¿De la Constitución? De la Constitución Política de la República. Artículo 154. Función pública, sujeción a la ley. Cuarto párrafo. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución. Entonces, por favor, ahí le ponen en su Constitución Política de la República, le ponen no se puede ceder, salvo los casos de ahí, porque ahorita vamos a entrar a ver lo que es la avocación y la delegación de la competencia, ¿verdad? Acá en mi Constitución Política de la República me establece ver artículo 34 de mi ley del servicio civil. No guarda relación, pero no sé si es el 34 o el 39, pero bueno. Entonces, la competencia en primera instancia, la Constitución nos establece que no puede ser cedida o delegable, que para mí son sinónimos, salvo en los casos de avocación y delegación de la competencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la avocación? La delegación de la competencia. Este es un procedimiento administrativo
que establece que el órgano administrativo, por medio del superior, va a trasladar esa competencia a un órgano inferior, pero siempre va a conservar los poderes o facultades que derivan de esa competencia. Y ahorita yo sé que nos vamos a ir a por favor, para ilustrar este principio de delegación de la competencia, alguien que me lea el artículo 3 de la ley del organismo ejecutivo. Si es el mismo compañerito, no hay problema, como les dije. Puedo tener 260 alumnos y con 2 o 3 que me pongan atención, más que suficiente. Doctor licenciado, artículo 3, delegación. Las funciones de gestión administrativa y de ejecución y supervisión de la obra y servicios públicos podrá delegarse a terceras personas, comités, asociaciones o entidades cuando el Ejecutivo lo juzgare idóneo para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones. La modalidad, el ámbito material y el régimen de la delegación se establecerá por acuerdo gubernativo que deberá publicarse en el diario oficial. No son delegables las funciones normativas, reguladora y de función y de financiación subsidiaria. Muy bien, vamos a analizar el presente artículo, en donde en primer lugar nos establece que la competencia, en este caso se refiere a funciones de gestión administrativa y de ejecución, puede delegarse a terceras personas, pero ojo, debe de cumplir el presupuesto o requisito para que sea para cuando se cumplan con los principios de eficacia y eficiencia. Sin embargo, nosotros hemos visto a través del tiempo, los que ya somos un poco mayores, hemos visto que, es que ando buscando otra fundamentación, se me esconden estas cuestiones. Por favor, también léanme el artículo 67 del Código Municipal. En lo que encuentro. Artículo, ¿lo leo, Lick? Sí, por favor. Artículo 67. Gestión de intereses del municipio. El municipio, para la gestación de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover toda clase de actividades económicas, sociales, culturales, ambientales y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de vida, a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio. Muy bien, entonces vemos ahí cuál es la obligación. Esta es una obligación que tiene la corporación municipal y, por ejemplo, en el artículo 68 del Código Municipal, inciso C, regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales locales. Sin embargo, allá por los años 80 y 90 vimos cómo la Municipalidad de Guatemala, pues, lo que hacía era delegar su competencia en cuanto a la prestación del servicio municipal de transporte de personas a entes particulares, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que le llamamos una concesión de servicio público municipal. Es la prestación de un servicio por parte de un particular. ¿Por qué? Porque el órgano administrativo no puede cumplir o no puede satisfacer esa necesidad. Sin embargo, volvemos al artículo 13, en donde, por ejemplo, establece que la delegación se va a establecer por acuerdo gubernativo, que deberá publicarse en el diario oficial. No son delegables las funciones normativas, reguladora y de financiación subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que el órgano administrativo, sea cual sea, no va a poder modificar las competencias que son atribuidas, ya sea en normas constitucionales,
en normas ordinarias, si no es por medio de un decreto del Congreso de la República también. Es decir, si queremos modificar una competencia, el único órgano constitucionalmente facultado es el Congreso de la República. Entonces, el primer ejemplo es la concesión de la prestación del servicio de transporte municipal de las personas que realizaba la Municipalidad de Guatemala en años anteriores, o por ejemplo con lo que es ahora el transurbano. En Misco creo que también tiene esos busitos que salen de Misco, llegan, no sé hasta dónde llegan. O por ejemplo la prestación de servicio de abastecimiento de agua potable. Sin embargo, luego vamos a ir viendo nosotros lo que se refiere a la cuestión de la concesión de servicios públicos, la nacionalización de servicios públicos, cómo se puede revocar esas situaciones. Entonces, la delegación de la competencia es que el órgano superior puede trasladar parte de sus competencias, es decir, cuando por cuestiones de eficacia o eficiencia no lo quiere hacer, lo puede trasladar a un subordinado. Vamos a ver. Ya tenía yo mi código. Y yo todavía tengo mis códigos civiles viejitos. Vamos a ver otro ejemplo que es ilustrativo. Esto lo tenemos en nuestro código civil. Lick, perdone. Uh-huh. Ya no cambió su diapositiva. Yo creo que usted ya va por la 8, pero no podemos ver los puntos que está mencionando. No, es que yo se los voy a enviar. Yo solo estoy desarrollando ahorita la segunda característica. ¿Sí? Leen ustedes donde dice no se puede ceder. Es que esa es la que no se mira en la diapositiva, perdón, de las características. Ahora sí. Ahora sí, perdón, chicos. Tengo pena. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora ya. Bueno. En el artículo 92 de su Código Civil, ¿tienen su Código Civil a la mano? Sí, Lick, tengo. Lili, ¿Me lo pueden leer, por favor? Artículo 92. Ajá. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizarlo el ministro de cualquier culto que tenga esa facultad, otorgada por la autoridad administrativa que corresponde. Muy bien. Entonces, acá, por ejemplo, vemos que la estructura, por ejemplo, de una municipalidad, pues tenemos en primer lugar al consejo municipal, tenemos al alcalde, luego a sus concejales, y a sus síndicos y a sus concejales. Este ejemplo, la propia ley establece que el alcalde, cuando él no pueda o no quisiese, pues realizar o celebrar matrimonios municipales, pues lo puede hacer el concejal que haga sus veces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay ausencia del alcalde en la municipalidad y pues esté ejerciendo la labor de alcalde, el concejal esté en ese orden más próximo, pues ahí vemos otro ejemplo de delegación de la competencia. La competencia no se puede delegar únicamente cuando es exclusiva. Por ejemplo, tenemos el artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala que nos establece lo siguiente. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado
y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. No nos equivoquemos, acá es, la ley lo que está estableciendo es de que la educación a nivel superior que brinda el Estado, únicamente la competencia la va a tener ¿quién? La Universidad de San Carlos de Guatemala, porque el artículo 85 también establece que se pueden crear universidades de carácter privado, pero con relación a la educación superior estatal, el único órgano administrativo es la Universidad de San Carlos. Entonces, como trabajo que tienen ustedes es pues de buscar cuándo se puede ceder la competencia, cuándo no, buscar más ejemplos. ¿Estamos? Entonces, ya vimos, ¿verdad? La competencia no se va a poder ceder o delegar, perdón. Ahora entramos a lo que es la avocación de la competencia. En ese sentido, la avocación de la competencia es un procedimiento administrativo mediante el cual, otra vez, el órgano superior atrae para sí una parte de la competencia que tiene un órgano inferior, pero siempre y cuando esa competencia que tiene el órgano subordinado no sea exclusiva. Entonces, por ejemplo, cuando hay que resolver algún asunto, algún viceministro, alguna dirección, y si el ministro tiene la competencia para resolver, lo que dice es, mire, ¿sabe qué? Tráigame el expediente y yo lo voy a resolver. Eso es lo que se le denomina avocación de la competencia. El órgano superior para sí va a traer parte de la competencia que tiene asignada el órgano inferior para poder resolver, emitir el acto o la resolución administrativa. Tanto la delegación como la avocación de la competencia se puede realizar siempre y cuando, como ya habíamos dicho, uno, que la competencia no sea exclusiva, es decir, que la propia ley instale o establezca ese candado a indicar que solamente a X órgano le compete emitir el acto o la resolución administrativa que considere. También tiene que ser acordada expresamente, ¿verdad? En ese caso, por favor, podríamos leer la función pública. Leamos, por favor. Vamos a tener más ejemplos. En el artículo 193, literal G, podemos ver, nos vamos al artículo 193, literal G. Otro ejemplo. Perdón, está mal ubicado, ¿verdad? Bueno, eran los que ya habíamos visto, en efecto, el artículo 154, tercer párrafo, el artículo 54 del Código Municipal y el artículo 3 de la Ley del Organismo Ejecutivo, donde tenemos los ejemplos de delegación de la competencia, ¿verdad? Luego, otra característica que tenemos de las competencias de la administración pública es que no se puede ampliar, porque ahí estaríamos nosotros incurriendo ya sea en las violaciones de los principios del derecho administrativo, que podría ser el abuso de poder o la desviación del poder. El claro ejemplo que les puse yo fue en el examen, ¿verdad? En donde vemos, por ejemplo, que el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, y cuyo órgano ejecutor es el superintendente de la Administración Tributaria, pues están queriendo ampliar su competencia que le corresponde en primer lugar a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos y
En su caso, si la acción es constitutiva de delito, al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el superintendente de la Administración Tributaria, en conjunto con el directorio, manifiestan, por ejemplo, cómo es posible que una persona pueda comprar un vehículo si no tiene las capacidades o su perfil económico no le permite poder adquirir un bien de determinado monto. Pero aquí lo que tendríamos que preguntarnos es cómo es que la superintendencia, por qué la superintendencia de la Administración Tributaria, toda esa información que tiene, la tiene que hacer de carácter extensivo. Esa no es función de la Superintendencia de Administración Tributaria. La Superintendencia de Administración Tributaria tiene que limitarse dentro de lo que es el ámbito de su competencia, que es la recaudación de impuestos, y en caso de tener alguna duda, pues llamar al contribuyente, pero duda cuando se presenta una declaración, a efecto de determinar si efectivamente los impuestos declarados pues son los correctos. En dado caso de no ser los correctos, pues hacer el ajuste respectivo. O en su caso, si hay vestigios de constitución de delito, pues presentar la denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público, en su función de ente investigador, de quien tiene la facultad o el ejercicio de la acción penal, pues sea quien investigue el caso, ¿verdad? Y por ejemplo, el encargado de verificar cuando hay una transacción sospechosa, cuando se usa el sistema financiero nacional, pues es la Superintendencia de Bancos por medio de la Intendencia de Verificación Especial. ¿Alguna pregunta acá? No, ninguna. Todo claro, licenciado. Todo claro. La competencia, bueno, gracias, la competencia administrativa también es irrenunciable. Por eso yo les establecía que dentro de la definición de competencia tenemos las facultades y tenemos las atribuciones. Y es irrenunciable porque el órgano administrativo tiene impedimento absoluto para decir, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública tiene impedimento para no cumplir con la prestación del servicio esencial que es la salud. Ojo, que sea deficiente, que muchas veces no se cumpla, eso es otros cinco len, ¿verdad, chicos? Lo que yo les explico acá es pues lo que establecen las características que, por ejemplo, las municipalidades deban de prestar un servicio de transporte digno y que no se cumpla, eso es otra cosa. Que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente nos pone, por ejemplo, muchas trabas en el sentido de que ahora, si uno quiere poner algún negocio, pues debe de cumplir con el estudio de impacto ambiental en su caso, y que muchas veces no se puede cumplir, eso es otra cosa. Pero un órgano administrativo no puede decir, miren, ¿sabe qué? No lo voy a hacer. Esa es su obligación, y si no, pues para eso están los mecanismos legales que vamos a ver, los mecanismos de control, para obligar a que el órgano administrativo cumpla con esa función. Un ejemplo, así bien ilustrativo, porque es un caso que yo llevé. Llegó una clienta conmigo a indicarme que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no le había emitido la resolución con relación a la pensión por, no sé si era por invalidez, pero era pensión por muerte de su hijo, y ella era la beneficiaria. Entonces, por jubilaciones, perdón. Entonces, cuando miro yo, pues ya el órgano administrativo, que era el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no había emitido la resolución indicándole si sí o no le iban a otorgar la pensión que le correspondía. Al final, pues tuve que accionar mediante una acción constitucional de amparo, ojo, porque ya no había ningún recurso que se podía interponer,
porque acuérdense que para poder interponer una acción de amparo, pues se deben cumplir con 3 requisitos: la temporalidad, la definitividad y la legitimidad. Entonces, porque yo creo que ustedes, algunos ya han visto lo que es el silencio administrativo, que es otro tema que vamos a ver. En este caso, pues el silencio administrativo puede ser de carácter positivo o puede ser de carácter negativo. También el silencio administrativo puede ser de carácter sustantivo o puede ser de carácter adjetivo. En el presente caso era de carácter ya adjetivo porque ya estábamos dentro de un procedimiento administrativo y al final pues emitieron la resolución donde nos denegaron la pensión por jubilación porque no se había llegado a las cuotas. Entonces, presentamos el recurso de apelación, también fue denegado porque ahí es donde les digo yo el control directo, que es por medio de los recursos administrativos, y pues en este caso lo conocía la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tuvimos que ir al proceso ordinario laboral para reclamar esa pensión por jubilación, no me acuerdo, ahorita no tengo el dato, pero al final, esto es en lo que yo quiero que se centren en cuanto a esta característica de irrenunciabilidad. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social argumentó dentro de ese proceso de ordinario laboral que no se habían cumplido con las 240 cuotas que tenía que contribuir el afiliado, toda vez de que el patrono no había pagado las mismas o no había informado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, dentro de la competencia administrativa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es de que ellos deben de ir a todas las empresas que están legalmente inscritas y que también tienen inscritos a sus trabajadores para los servicios de ese instituto, ir a verificar cuántos trabajadores tienes, si están pagando las cuotas o no. Pero esa era obligación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y pues gracias a Dios, miren, porque como uno hay veces que hace labor social, encontré o me ayudaron con unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad en donde establece precisamente eso, que la omisión de las cuotas patronales que tenía que pagar, que se le habían descontado al hijo de mi clienta, no era obligación de ellos enterarlas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sino que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el que tenía que solicitarlas, ¿verdad? Porque nosotros presentamos todo el historial cronológico, de forma cronológica, de dónde, en qué empresas trabajó el hijo de mi presentada. Y efectivamente, pues al final sí se logró que se le otorgara la pensión a la señora de escasos recursos, y ese es un tip para ustedes, ¿verdad? Entonces, la competencia administrativa, la ley establece que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el obligado a exigir el pago de las cuotas patronales que le descuentan al trabajador, porque las empresas, muchas veces las empresas privadas o estatales, le descuentan al trabajador esas cuotas patronales, pero muchas veces no las enteran, es decir, no las entregan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no puede decir, es que no tenemos capacidad, no tenemos elemento humano, no tenemos elemento material. ¿Sí se acuerdan de los elementos de los órganos administrativos? Porque precisamente es por eso es que estamos repasando, pues, porque, para que no vaya a dormir el sueño de los justos esas diapositivas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, la competencia administrativa es irrenunciable. Los órganos administrativos deben de cumplir con lo que establece la ley. Por ejemplo, si usted se va a meter a ser director de algún
de algún órgano administrativo tiene que saber cuáles son las competencias que tiene ese órgano administrativo y ver si las puede cumplir, porque incluso puede incurrir en responsabilidad. También es inderogable, ¿verdad? Es decir, el órgano administrativo no puede decir, por ejemplo, vámonos a las competencias que establece para el Consejo Municipal, que están en el artículo 35. Están del inciso A al inciso W. El órgano administrativo no puede decir, vamos a quitar esto de la ley. Es inderogable, porque ¿quién es el único órgano constitucionalmente facultado para emitir, derogar, crear, derogar, sancionar leyes? El Poder Legislativo. El organismo legislativo, ¿verdad? Es decir, si queremos reformar una norma ordinaria, pues únicamente es el Congreso de la República el que tiene la facultad para decir, por ejemplo, bueno, vamos a eliminar esta competencia que tiene el órgano administrativo. Por eso es que su característica es inderogable y también es improrrogable, que esto tiene que ver con la segunda característica, que no se puede ceder. Es decir, el órgano administrativo debe cumplir con todas y cada una de esas obligaciones, porque ya vimos que atribución es equivalente a obligación. ¿Estamos? Sí. Bueno, visto. Exacto, como lo dice Juan Gabriel, hay casos por eso, cuando la competencia es exclusiva no puede ser delegada. Incluso creo que algunas municipalidades tuvieron un problema por ejercer por medio de terceros el cobro del impuesto único sobre el inmueble, que también es un impuesto que no debería de ser, pero esos ya son otros 5 len, ¿verdad, chicos? Y como ya habíamos visto que la competencia administrativa únicamente puede ser delegable por medio de la avocación o la delegación de la competencia, y establecíamos que efectivamente solo es el órgano superior dentro de la escala jerárquica que conforma el órgano administrativo el que la puede delegar o el que la puede abocar, es decir, atraer para sí. Entramos al siguiente tema, que es la jerarquía administrativa. Este es un tema relativamente sencillo y en donde encontramos que la jerarquía administrativa es la relación que existe entre dos o más órganos administrativos en la cual uno de ellos se encuentra subordinado al otro y por ende debe de acatar sus órdenes o instrucciones. ¿Se acuerdan que leímos que el alcalde es quien debe de ejecutar lo resuelto por el órgano, por el consejo municipal? ¿Se acuerdan? Sí. Como ejemplo de lo que es la jerarquía administrativa, pues tenemos lo que es el artículo 182 de la Constitución Política de la República, que establece: el presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo, es decir, por mandato del pueblo, que es el presidente de la República quien va a ser el órgano superior jerárquico de todos los órganos administrativos que conforman la administración pública en la República de Guatemala. Luego del presidente, pues siguen los ministros, los viceministros. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo separadamente con uno más de ellos. Es el comandante general del ejército y representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la República de Guatemala.
El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Que usted tenga la percepción de que se cumpla o no se cumpla es otra cosa, ¿verdad? Pero la jerarquía administrativa establece esa relación jerárquica o subordinada. ¿Y por qué no está el vicepresidente licenciado? Pues es que el vicepresidente, acordémonos de que él va a actuar cuando tiene algunas competencias, pero el vicepresidente va a actuar en ausencia del vicepresidente, en ausencia del presidente, ya sea de forma temporal o ya sea de forma definitiva, ¿verdad? El caso solamente, por ejemplo, los casos de rompimiento constitucional con el gobierno de Serrano Elías. ¿Alguien se acuerda quién fue el que quedó de presidente? ¿A quién fue que el Congreso, mejor dicho, designó de presidente? El procurador de los derechos humanos, Ramiro de León Carpio. Que en paz descanse, ¿no? Porque sí, esa es una competencia que tiene el Congreso de la República. Ahora ya vamos entendiendo los términos, hasta más bonitos se van a ver ustedes cuando hablen de esa forma, ¿verdad? Esa competencia, esa relación jerárquica, ahí hay subordinación, ahí hay coordinación. Se van dando cuenta por qué es importante ir viendo todos y cada uno de estos conceptos para ir entendiendo la administración pública. Vamos a ver. Bueno, continuando con perdón, Josué Daniel. Buenas noches, licenciado. Ahí en la diapositiva anterior decían los departamentos. Me imagino que es a través de los gobernadores, ¿no? Perdón. Vamos, por favor, Josué, léame el artículo. Léame el artículo 6 de la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo. Por favor. Leo yo, con mucho gusto. Por favor. Ay, ¿qué pasa sin machete? Integración del organismo ejecutivo. El organismo ejecutivo se integra de los órganos que dispone la Constitución política, la presente y demás leyes según su función. Los mismos podrán ser deliberativos, consultativos, de controlador, de contralor y ejecutivos. Era el 6. Perdón, Dick. Autoridad superior del organismo ejecutivo. La autoridad administrativa superior del organismo ejecutivo es el presidente de la República. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo de ministros o separadamente con uno o más de ellos, en todos los casos en que de sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública. Muy bien, Josué. El artículo 24, pues ahí nos establece la relación jerárquica del organismo ejecutivo. Sin embargo, se refiere a los departamentos porque así es como se le llama a algunas dependencias del órgano administrativo. No nos referimos a un departamento de los, ¿cuántos hay? 22 o 23, ¿verdad? Ni tampoco nos referimos a las gobernaciones departamentales, ¿no? Esa es la forma, como tarea, pues ustedes pueden buscar en internet cómo está integrado, cómo está constituido el organismo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ambiente, etcétera, ¿verdad, Josué? Pero no se refiere en sentido estricto a departamentos que tengan alusión a un departamento de sí o a una gobernación. Ya me quedó claro, es que me causaba confusión, pero es más que todo como una sección, por así decirlo. De exacto, es alguna parte, por ejemplo, el departamento de contabilidad, por decirle el departamento jurídico, el departamento técnico, ¿verdad?
Sí, gracias, Lick. No tengan, miren, chicos, no tengan pena. Aquí se vale preguntar, porque si no, nos quedamos igual. Y les voy a ser sincero, yo bueno, en mi caso particular voy a hablar, ¿verdad? Precisamente por no preguntar, uno sale muchas veces ignorante y uno puede decir, wow, ya se repenso, qué bueno, que no sé qué. Pero ya cuando ya estamos en la calle y nos enfrentamos a los problemas, ahí es donde miramos que, ¿y cuándo vi esto? No, mejor hay que preguntar. Como les digo, a mí no me importa si les enseño un tema o dos temas, ¿verdad? Pero lo que quiero es que aprendan. Y no tengan pena, ¿oyeron? No hay ninguna pregunta tonta, porque tonto es aquel que no sabe y se queda sin preguntar. Bueno, poderes o facultades derivados de la jerarquía administrativa. Tenemos el poder de mando, ¿verdad? Siempre, como ya hemos visto la estructura de los órganos administrativos, pues siempre va a haber un órgano superior y este es el que va a tener ese poder de dar órdenes, de girar instrucciones a los órganos inferiores. Los ejemplos clásicos pues son los ministerios, en donde el ministro es quien gira sus instrucciones a los viceministros. Los viceministros pues ya se los dan a las direcciones y las direcciones a los departamentos. Y eso se va dando por medio de instrucciones circulares, por medio de oficios, por medio de memorandos en algunos casos. Entonces, el poder de mando es ese que va a tener el órgano superior, es decir, el órgano que está en la cúspide de determinado órgano administrativo. Volvemos al tema de la municipalidad. ¿Quién es el órgano superior de la municipalidad? El Consejo Municipal. El Consejo Municipal. ¿Y quién es el órgano que debe cumplir lo resuelto por el Consejo? El alcalde. El alcalde. Y el alcalde a su vez puede dar instrucciones a los otros subordinados que tenga de él, dependiendo de cómo esté el esquema de ese órgano administrativo. Luego también tenemos el poder de revisión. Este poder de revisión también es el que va a tener el órgano superior a efecto de examinar lo que está haciendo el subordinado, ¿verdad? Ese poder de revisión es el que le permite verificar si lo está haciendo mal, pues hacerle las correcciones necesarias para que él mismo haga bien su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, si está obviando alguna normativa, pues el órgano superior le tiene que decir, mira, esto no es así, esto lo tenés que hacer de esta forma. Luego también tenemos el poder disciplinario, el poder disciplinario, que ese poder es el que tiene el órgano administrativo, pero por ejemplo, en las municipalidades vamos a encontrar que hay una unidad. Yo tengo acá, encontré mi ley vamos a ver, ya se me perdió, no, quizá. Mi ley del servicio municipal, ¿verdad? Entonces, en ese poder estamos en el poder de revocación, ¿verdad? Pero poder disciplinario, perdón. Es que lo tengo al revés. Bueno, en ese poder disciplinario, pues, hay un órgano que puede emitir las sanciones administrativas. Por ejemplo, en la ley del servicio municipal, establece que en el artículo 57, pues establece las medidas disciplinarias, ¿verdad? Y establece el artículo 57 de la ley del servicio municipal, porque la mayoría de los órganos de la administración pública siempre van a tener su ley del servicio, ley del servicio, y dependiendo de qué servicio sea, pues ahí es donde vamos a nosotros que abocarnos para establecer cuáles son
las medidas disciplinarias que puede imponer cada órgano. Por ejemplo, los órganos de la administración pública pues se rigen por lo que establece la ley del servicio civil, ¿verdad? En ese sentido, pues rige a lo que son los ministerios, las secretarías, las direcciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las medidas disciplinarias que puede imponer el organismo judicial se rigen por la ley del servicio civil del organismo judicial. También las medidas disciplinarias, acá tengo la ley del servicio civil del organismo judicial, ¿la miran? Sí. También el organismo legislativo tiene su ley del servicio civil del organismo legislativo y a su vez pues las municipalidades tienen la ley del servicio municipal. Ahí es donde vamos nosotros a poder encontrar cuáles son las medidas disciplinarias que se le pueden imponer a una persona, a un órgano administrativo. ¿Alguien quiere participar? No sé si levantaron la mano. ¿No levantaron la mano? Sigamos. Elio la estaba levantando. ¿Quién? Elio, ¿algo que quiera preguntar? Bueno. Entonces, por ejemplo, en el organismo judicial, los trabajadores, los auxiliares judiciales y también los trabajadores que trabajan, porque recordémonos que el organismo judicial ejerce dos funciones, la función judicial y la función administrativa. Pero en caso de incurrir en una de las prohibiciones que establece la ley del servicio civil del organismo judicial, pues se le puede imponer una sanción. En ese sentido, pues en el organismo judicial lo que existe es la unidad del régimen disciplinario del organismo judicial que se va a aplicar tanto a los auxiliares judiciales como a los trabajadores que laboran en el área administrativa. Mientras que para los jueces, pues, está el Consejo de la Carrera Judicial, que es el órgano encargado de determinar si el juez ha incurrido en alguna falta. Al final, pues, el órgano administrativo va a emitir la sanción y ese es el poder, esos son los poderes que se derivan también de la jerarquía administrativa. En el caso de la administración pública, pues, es la ley del servicio civil, ¿verdad? La que rige al organismo ejecutivo. Luego también tenemos el poder de revocación. Ese poder derivado o facultad derivado de la jerarquía administrativa establece que el superior jerárquico puede revocar, es decir, revocar significa dejar sin efecto una resolución, un acto administrativo emitido por un órgano inferior. El ejemplo clásico es que, por ejemplo, cuando se interpone un recurso de revocatoria, ustedes no sé si ya están familiarizados con el término recurso de revocatoria. Recurso de revocatoria se interpone contra un acto o una resolución que emite un órgano administrativo que tiene superior jerárquico. Por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas Públicas, pues existe tal vez una dirección y el director del Ministerio de Finanzas Públicas emite una resolución con la cual yo no estoy de acuerdo. Esa resolución es susceptible de, en primer lugar, como ya vimos, de ser revisada y puede ser susceptible de ser revocada, ya sea de oficio o a instancia de parte. Si el particular no está de acuerdo, pues puede interponer el recurso de revocatoria. Y como ya lo hemos adelantado o lo hemos visto, ese recurso de revocatoria lo va a resolver al final el superior jerárquico a efecto de determinar si el órgano inferior emitió esa resolución o ese acto administrativo
En primer lugar, observando el principio de legalidad y el principio de juridicidad. Y en caso de establecer de que se inobservaron esos principios, pues puede revocar esa resolución o ese acto administrativo. Y pues ya vimos lo que es el poder de delegación, que es trasladar parte de la competencia por parte del órgano superior al órgano inferior. Y la vocación, que es trasladar parte de la competencia que tiene siempre y cuando con las limitaciones que establece la ley, que sea acordada expresamente y que la misma no sea competencia de carácter exclusivo. Ya vamos a terminar, chicos. Para ejemplificar estos poderes o facultades que derivan de la jerarquía administrativa, pues estas relaciones pueden ser de grado vertical, es decir, de arriba para abajo. Cuando se da entre dos o más órganos esa subordinación. En ese sentido, pues tenemos, en el caso del organismo ejecutivo está el presidente, vicepresidente, los ministros, los viceministros, las direcciones generales, las jefaturas y los departamentos. Quiere decir que, por ejemplo, acá el presidente es el órgano superior jerárquico y él tiene el poder de mando, él tiene el poder de revisión, él tiene el poder dentro de esa escala jerárquica. También dentro de los propios ministerios se puede dar una relación jerárquica de grado vertical, como ya vimos. Los ministros pueden revisar las actuaciones de los viceministros y de las direcciones que tengan a su cargo. A esa relación se le llama de grado vertical porque existe una subordinación, la que está contemplada ya en el artículo que vimos 154, tercer párrafo. Y por último, tenemos la relación de línea u horizontal, y esta es cuando dos órganos administrativos tienen la misma línea jerárquica. En el ejemplo clásico, valga la redundancia, lo que se debe de dar dentro de estos órganos, pues, es una colaboración. ¿Qué significa esto? Esos órganos no pueden ordenarle al otro lo que tiene que hacer, porque no hay una relación jerárquica de carácter de línea o de grado, sino que lo que se tiene que